Vale. Vamos a empezar el webinario, vamos a dejar que entre un poquito más de gente, vamos a darle unos minutillos. Vamos a dejar unos minutillos a que la gente se vaya uniendo, que están entrando las personas. Vale. Esperamos un par de minutillos más y empezamos el webinario. Bueno, vamos empezando ya y espero que todo el mundo me oiga y ya después iremos viendo si se va uniendo más gente. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Disculpadme porque voy a utilizar el castellano para facilitar también un poquito el trabajo de traducción y para que nos entendamos también con nuestras magníficas panelistas. Dicho esto, y antes de empezar a introducir el webinario, quiero recordar a todas que tenemos traducción simultánea. Voy a compartir pantalla un momento porque tengo una pequeña presentación aquí para que se vea exactamente cómo escoger el idioma de traducción simultánea. Tenéis que poner aquí debajo, silenciar el audio original y escuchar el idioma en el que lo queráis escoger. En este caso tenemos castellano en inglés. Y también avisar a todo el mundo que el webinario será grabado y que vamos a, bueno, porque después lo vamos a subir a YouTube y también vamos a hacer trabajo de difusión y bueno, y tal y cual. Ahora dicho esto, ahora sí, bienvenidas al segundo webinario del ciclo de webinarios contextualizando las opresiones desde la justicia sexual y la justicia climática. Recordad que el primer webinario nos sirvió un poco para introducir un poco la cuestión entre la relación entre la justicia climática y los derechos sexuales y reproductivos. Se celebró el 30 de octubre y pese a que lo teníamos grabado, aún no lo hemos subido a YouTube, lo vamos a subir todo en un paquete. Ya os enviaré un correo a todas las cosas que habéis inscrito para que tengáis acceso bueno, cuando subamos a YouTube, y que también existen unas infografías súper guays que hizo la ilustradora Clara Tanit, que también hoy la tenemos entre nosotros, porque a través del trabajo de lo que salgan los webinarios haremos unas infografías con las que hacemos unas campañas por las redes y tal y cual. Con este segundo webinar queríamos reflexionar un poco sobre la COP27 que se acaba de suceder en Egipto, y a través de ella hablar un poquito también de pérdidas y daños, de falsas soluciones, del greenwashing y entre muchas otras cosas. Y bueno, y también aprovechar para introducir también el brillante trabajo de las panelistas que tenemos hoy invitadas. A nivel de estructura del webinario haremos 2 rondas de preguntas, una primera ronda de preguntas y después otra segunda ronda de preguntas, y dejaremos un pequeño espacio abierto al final del webinar por si tenéis cuestiones o tenéis algunas dudas que se hayan surgido. También recordar, por supuesto, que esto es un espacio seguro y por lo tanto no se van a tolerar ningún tipo de comportamientos ni conductas machistas o racistas o de cualquier otro tipo. Para asegurar la seguridad de los panelistas y del webinario en sí, veréis que es la versión webinar, por lo tanto no tenéis acceso ni posibilidad de poner la cámara ni el micro. Pero eso no significa que no podáis participar, sino que si lo queréis hacer, pues lo mejor que podéis hacer es tanto poner una pregunta en el chat como utilizar, si no, el apartado de preguntas y respuestas que veis aquí en el Zoom. Si hay preguntas y tal, ya como ya he dicho, al final del webinario las abriremos para que las puedan responder. Y sin más, le paso la palabra a mi compañera Almudena, que va a hacer una introducción un poquito más compleja y también una presentación de las diferentes panelistas. Bueno, gracias, Unai. Gracias a todas las personas que habéis decidido acompañarnos hoy en el segundo webinario sobre justicia climática y justicia sexual. Gracias también a las panelistas que han aceptado nuestra invitación a participar. Gracias por vuestra generosidad de estar hoy aquí con nosotras. Y bueno, también gracias al equipo de traducción simultánea
que está con nosotras hoy también. Y bueno, como decía, hoy este seminario, este webinario es el segundo de un ciclo de varios webinarios donde estamos trabajando y explorando las conexiones que hay entre la justicia sexual y la justicia climática, la justicia sexual y reproductiva y la justicia climática. Como decíamos en el primer webinario de todos, no es obvio que se trabaje de una manera quizás eficaz o eficiente esta interconexión, y creemos que sí es necesario como hacer un llamado a la acción, sensibilizar a la población, a los propios colectivos que trabajan por la justicia climática, también a las activistas por los derechos sexuales y reproductivos, de la importancia de esta interconexión entre la justicia sexual y la climática. Como comentábamos anteriormente, es verdad que la narrativa aceptada ya por casi todo el activismo climático de que no habrá justicia climática sin justicia de género es una narrativa, como decía, aceptada, pero lo que vemos, si bajamos al detalle de los programas, de las demandas de incidencia política, la definición de planes de resiliencia, de adaptación, lo que nos ocurre muchas veces desde el ser una entidad experta en derechos sexuales y reproductivos es que vemos que, a pesar de que se habla de justicia de género y se pueden introducir temas como los cuidados o como el poder de decidir de mujeres y población LGTBIQ+, es verdad que temas como ejes centrales de los derechos humanos, como sería el aborto, la anticoncepción, las diversidades sexuales, el respeto a todas las heterodisidencias, son temas que quedan completamente olvidados de cualquier programa, de cualquier plan, de cualquier incluso llamado a la acción por parte del propio activismo. Y por eso creemos que es muy importante seguir lanzando este mensaje, explorando esta interconexión, trabajando en ella y que sea incluida en cualquier plan, en cualquier programa y en cualquier demanda del activismo. También, y situándonos o contextualizándonos políticamente en el momento que estamos viviendo de un incremento del auge de los fascismos, de la extrema derecha, de las políticas antigénero en todo el mundo, pero también de todos los discursos negacionistas del cambio climático, las políticas también y desde estados incluso que se promueve el negacionismo del cambio climático, también identificamos que hay una conexión muy fuerte por parte de esos actores. Los mismos actores que niegan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en toda nuestra diversidad y de la población LGTBIQ+, son los mismos actores que también trabajan para mantener el modelo económico neoliberal, austericida, y para negar el cambio climático. Es decir, que debemos reforzar además nuestro trabajo conjunto, nuestro trabajo colectivo y generar también alianzas estratégicas que realmente nos lleven a conseguir una justicia climática feminista para todos, ¿no? Y bueno, para ello, hoy también tenemos este webinario con 3 importantes panelistas que nos acompañan hoy, que además han podido participar de la COP, de la Cumbre de Naciones Unidas para el Cambio Climático, de la Conferencia de las Partes, que ha tenido lugar en Egipto hace poquito, pero si no me equivoco que terminó el día 18 de noviembre, y que habéis vivido en primera persona, o sea, qué ha ocurrido allá, qué ha ocurrido en las negociaciones, cuáles han sido las demandas, qué resultados, y eso es muy importante también que quisiéramos que compartierais con nosotros. Y tenemos, como decía, 3 panelistas, paso a presentarlas de manera breve. En primer lugar tenemos a Adriana Vázquez. Adriana Vázquez es economista y máster en énfasis en gerencia social. Ella es directora administrativa y de proyectos en la Ruta del Clima. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando en comunidades rurales, vulnerables y en condición de pobreza, así como acompañando procesos de desarrollo de capacidades. Es además responsable de liderar el desarrollo de la Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático de Costa Rica, así como diferentes investigaciones de campo sobre pérdidas y daños en comunidades de Centroamérica y Costa Rica. Bienvenida de nuevo, Adriana, y muchas gracias por estar con nosotras hoy. En segundo lugar, como panelista,
tenemos a Jadil, creo, si no me equivoco, tenemos a la doctora Jadil Casas. Ella es la coordinadora de justicia de género de Oxfam en Oriente Medio y en Norte de África. Jadil es una feminista palestina y activista por los derechos de las mujeres que cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo internacional y justicia de género. Ha trabajado extensamente en Oriente Medio, así como en África, Asia Central y Canadá, en áreas siempre de democracia de género, procesos de democratización y alivio de la pobreza. La doctora Casas está comprometida con la justicia de género y los principios feministas a nivel profesional, personal y también desde el activismo. También muchísimas gracias a ti, Jadil, por hoy haber aceptado nuestra invitación. Y ya en último lugar, el último panelista, él es Jacobo Charan. Jacobo cuenta con una trayectoria de más de 25 años trabajando en gestión de riesgos y acción climática, principalmente para Oxfam Internacional y Plan Internacional. Él ha sido director de emergencias de Oxfam y ha trabajado directamente en terreno en más de 20 países, entre ellos algunos desastres de gran dimensión, como el huracán Mitch en Centroamérica, el tsunami del Océano Índico o en los terremotos de Gujarat, El Salvador, Pakistán y Haití. Desde el año 2019, Jacobo está liderando la iniciativa climática global de Oxfam Internacional, a través de la cual tratan de alinear todas las intervenciones de acción climática de Oxfam bajo una lógica que integra la mitigación del cambio climático basada en unas transiciones justas con la adaptación y su foco de resiliencia. Bueno, además de todo ello, también es docente en diferentes másters y universidades de diferentes lugares del mundo. Y bueno, muchísimas gracias, Jacobo, por estar hoy también con nosotras. Y como decía, pasamos como a la primera ronda de preguntas de este webinario. En primer lugar, Adriana, te vamos a dar la palabra. En este primer bloque de esta tarde, lo que nos gustaría es que, bueno, nos pudieras explicar tu visión de qué ha ocurrido en la COP, en esta última COP, en la COP27, qué es lo que ha ocurrido allá desde tu posicionamiento político, desde tu visión, desde el lugar donde tú también actúas, ¿no? Y por eso estuviste desde la Ruta del Clima, y que nos puedas hacer una breve presentación de unos 10-15 minutos sobre cómo has visto la COP y qué es lo que ha ocurrido allí. Muchísimas gracias, Adriana, y la palabra es tuya. Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en este espacio. Tal vez les cuento un poquito quiénes somos y qué es lo que hacemos desde Costa Rica. Somos una ONG costarricense en Centroamérica que trabaja en procesos de justicia climática. Lo que buscamos es el empoderamiento de la sociedad civil para que puedan participar en los procesos de gobernanza climática. Tenemos 8 años de existencia ya y todo empezó como un proceso muy voluntario de personas acá de Costa Rica que querían conocer cómo funcionaban estos espacios de gobernanza climática y empezamos a participar activamente y a seguir negociaciones. En los últimos años nos hemos enfocado en el tema de daños y pérdidas, principalmente con un foco en el tema de justicia climática, porque reconocemos que como somos un país centroamericano altamente vulnerable, que se ve impactado constantemente por eventos climáticos extremos, necesitamos exigir justicia y requerimos acción de parte de los países del norte global. Entonces, en los últimos años le hemos estado dando seguimiento a este tema y en la COP27 ese fue el tema al que principalmente seguimos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Y bueno, ¿qué fue lo que vimos en la COP? Creo que esta COP particularmente en un contexto donde los derechos humanos no son los más respetados, donde la libertad de expresión no es tan fácil, ¿verdad? Aparte de eso, donde estaba un tema sobre la mesa, que era el tema de la creación de un mecanismo de daños y pérdidas, era como clave en este proceso de negociación. Nosotros estuvimos tratando de participar de diferentes espacios, siguiendo las negociaciones en daños y pérdidas, y bueno, fuimos identificando
que primero la primera semana, usualmente las COPs se dan en 2 semanas, ¿verdad? Entonces, la primera semana se consideró como un logro que estuviera en agenda el tema de daños y pérdidas. ¿Y por qué se consideró como un logro? Bueno, en los últimos 30 años se ha estado empujando desde el sur global la necesidad de generar un mecanismo de financiamiento para daños y pérdidas. Este mecanismo de financiamiento para daños y pérdidas está separado o se busca que esté separado de fondos de mitigación y fondos de adaptación y lo que busca es que responda a los impactos climáticos de los países del sur global. ¿Qué entendemos por daños y pérdidas? Bueno, daños son cuando tenemos efectos, ¿verdad? Ya sea en infraestructura o a nivel social que son reparables. Pero las pérdidas es cuando no hay reparación posible. Entonces, una pérdida humana, la desaparición de una comunidad, ¿verdad? Que son cosas que no puedes reparar. Los países del sur global nos vemos impactados Countries in the constantemente. global south are constantly being impacted by extreme events, as we saw at the outset. And we've seen how Hemos visto cómo la sequía está afectando la producción de las The comunidades. drought is affecting the production of Huracanes son constantes en Centroamérica, digamos, en época lluviosa ya no hay que esperar un huracán, sino que una simple tormenta hace que se desborden los ríos y que haya comunidades que se vean afectadas e impactadas. Y entonces no hay forma de que desde los países podamos responder económicamente a estos daños y estas pérdidas. Y cuando respondemos económicamente, respondemos a través del endeudamiento, ¿verdad? Porque al ser países subdesarrollados, no tenemos los recursos económicos para responder de una manera rápida, eficiente o dependemos de la ayuda humanitaria. Entonces, ya dando ese contexto, el tema de daños y pérdidas para nosotros era fundamental porque nos permitiría acceder a financiamiento o a fondos, más que financiamiento, porque no queremos más endeudamiento, a fondos para reparar, para reconstruir y para apoyar a las comunidades y que nuestro desarrollo no se vea limitado por un tema de falta de recursos. Porque esa es otra cosa, al tener que estar dependiendo del endeudamiento para reparar y construir, nuestro desarrollo se ve limitado. Entonces, el tema de daños y pérdidas era and fundamental. so the matter of loss and damage was crucial. Siempre es como un estira y encoge, ¿verdad? And in these negotiations, it's always back. Que bueno, siempre tenés a los países del norte global diciéndote que no quieren, que no es de su interés, que no van a asumir responsabilidad. Y por el otro lado tenés a los países del sur global empujando por esta necesidad de la creación del fondo. Hay un dato importante que es importante como recordar, digamos. En el Acuerdo de París hay un párrafo, el párrafo 51, que dice que los países no van a asumir responsabilidad legal. Lo dice en términos más técnicos, pero como para que sea más fácil de entender, que ellos no van a asumir responsabilidad legal sobre los daños y las pérdidas. Entonces, en los últimos años, las negociaciones siempre se han visto bloqueadas porque siempre surge el tema legal. Pero este año, en particular, el G77 más China, que son los países del sur global, lo que hicieron fue mantener la discusión en torno a la creación de este mecanismo, sin hablar del tema de responsabilidades legales para que no se viera limitado, y mantuvieron como bloque una posición. Ya para la segunda semana de negociaciones llegaron con una propuesta mucho más clara. Una característica importante de las conferencias es que usualmente en los procesos de negociación lo que buscan es como quebrar posiciones, ¿verdad? Entonces lo que se buscaba era que el G77 más China se separaran para que así no hubiera una posición de bloque y no se pudiera llegar a ningún acuerdo. Otra cosa importante es que, bueno, los países del norte global, particularmente Estados Unidos, la Unión Europea, tenían posiciones muy claras en que no iban a generar el mecanismo de financiamiento. John Kerry, representante de Estados Unidos, desde el inicio fue claro de que no iba a surgir, pero jocosamente a John Kerry le da COVID, ¿verdad? Y eso hace como que en la segunda semana no tengan esa posición tan fuerte y los negociadores de Estados Unidos ya en los últimos días como que bajan la guardia, ¿verdad? Y esto permite que se llegue a un acuerdo y se genera, o sea, se crea el acuerdo para crear el fondo y el mecanismo, porque también hubo un momento en que se discutía si iba a ser un fondo o un mecanismo de financiamiento,
que tiene sus particularidades. Pero bueno, llegan al acuerdo de que se va a crear este fondo para pérdidas y daños. ¿Qué es importante de esto? Bueno, que por el momento lo que What's important then? What we've got here. vamos a crear un mecanismo de financiamiento para pérdidas y daños, pero no tiene plata. Entonces, lo que sigue es empezar a negociar para ver de dónde So van a they started to negotiate to see utilizar, cómo se van a repartir, a quién van a beneficiar, pero creo que eso ya me estoy metiendo como en la segunda parte del webinario, pero eso es principalmente para contarles qué fue lo que pasó y qué fue lo que nosotros seguimos. Algunas características importantes de la COP y mucho desde la perspectiva como ONG y como sociedad civil. Como les decía al inicio, esta COP fue en un contexto donde los derechos humanos no son respetados, ¿verdad? Donde es un país con muchos presos políticos. A nosotros como ONGs, previo a la COP, nos mandaron un montón de mensajes y de comunicaciones sobre protocolos de seguridad que teníamos que tener, como llevar un celular adicional o cosas así, ¿verdad? Que uno decía, pero ¿a qué es a lo que vamos, verdad? ¿Qué es lo que nos puede pasar? Y había todo este miedo a alzar la voz y a participar de acciones que son como mini protestas que se hacen en los espacios de la COP, porque uno no sabía si iba a tener represalias por participar de estos espacios. Además, todo el tema de equipo audiovisual estaba muy controlado. Entrar a la sala de prensa era también muy controlado. Entonces, como que el tema de comunicar lo que estaba sucediendo estaba limitado. Y al mismo tiempo estabas en un contexto que a mí como mujer latina me chocó mucho o me interpeló mucho, en el que, por ejemplo, todos los servicios y toda la asistencia que veías en el venue, en el espacio de la COP, era dado por hombres. Y las mujeres únicamente estaban en los baños, ¿verdad? Y eran las que se encargaban de la limpieza de los baños, pero en ningún otro espacio veías mujeres. Si veías mujeres en seguridad, estaban sentadas en una silla y tenían tal vez la responsabilidad de registrar a las mujeres que entrábamos. Pero todo lo demás era hecho por hombres. Entonces también, desde mi experiencia, ¿verdad? Desde mi contexto, esto era como algo que llamaba mucho la atención porque acá ves mujeres en los servicios y en todos los espacios, es muy normal ver mujeres participando. Entonces también eso nos hizo cuestionarnos mucho sobre el tema de género, sobre cómo estaba la participación de las mujeres en este contexto. También en las discusiones, bueno, yo también le di seguimiento al tema de empoderamiento climático, ¿verdad? Y el tema de género siempre estuvo presente, pero también era muy raro estar en una sala de negociación discutiendo sobre género y sobre derechos de las mujeres y de las poblaciones y salir de la sala y ver que estás en un contexto totalmente diferente, en el que ni siquiera las ves, en que están invisibilizadas de todas las formas posibles. Entonces, eso fue como algo que me gustaría como traer a la mesa y que también reflexionemos alrededor, ¿verdad? Porque el tema de la COP, el tema de cambio climático es un tema de derechos humanos. Y para discutirlo y para llegar a acuerdos y para no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Que esa es como la consigna desde Naciones Unidas. Tenés que asegurar esos espacios de participación y tenés que asegurar que sea un lugar seguro. Si querés alzar la voz y si querés reclamar derechos humanos, tenés que sentirte seguro como sociedad civil. Y creo que en este caso, en este contexto, nosotros como sociedad civil no nos sentíamos seguros, nos sentíamos controlados, nos sentíamos limitados y creo que eso también redujo la posibilidad de que pudiéramos empujar para que las negociaciones tal vez avanzaran más rápido, ¿verdad? Porque siempre había como este temor o esta resistencia a qué va a pasar cuando salgamos del espacio del venue o cuando estemos tratando de retornar a nuestras casas. El otro día estábamos en un espacio acá en Costa Rica y molestábamos. Si esto estuviera pasando como en un país aquí de Latinoamérica, uno dice, bueno, Costa Rica está cerquita, pero estábamos al otro lado del mundo, nos tomaba 2 días viajar de regreso. Entonces, como todo este cuestionamiento de la seguridad y de la libertad estuvo muy presente en este espacio de negociación y creo que sí, hubo un logro en el tema de pérdidas y daños, pero creo que como sociedad global deberíamos de cuestionarnos
si fue un espacio respetuoso de los derechos humanos y cómo va a ser para la COP que viene el otro año, que también es en un contexto que no sabemos si va a ser peor o mejor a nivel de derechos humanos, pero todo pinta que no va que no va a ser tan positivo. Entonces, sí me gustaría como dejar eso sobre la mesa, creo que es parte de la discusión que podemos tener el día de hoy, y luego les puedo contar un poquito sobre qué pasó en pérdidas y daños en las negociaciones. Muchas gracias Adriana, muchas gracias por tu Thank you so explicación, much, Adriana. por tu explicación de la ruta por el clima. Un momento, No, thank you. y también por introducirnos un poco, a tu explicación un poco de lo que ha sido la COP desde tu experiencia personal. Muy interesante también la reflexión sobre la seguridad de estos espacios de participación de la seguridad civil. Nosotros como defensores de derechos sexuales y reproductivos no puedo hablar tampoco en mi caso porque no he participado tampoco muchos, pero sí que es verdad que sí que lo he leído, lo he escuchado y es verdad que nosotros muchas veces como defensores de derechos sexuales y reproductivos es una problemática con la que también nos solemos encontrar, ¿no? La seguridad de estos espacios que también compartimos con grupos fundamentalistas, con grupos antigénero y con gente bastante así, ¿no? Entonces pasamos a ti, Jadil. Te voy a hacer yo la pregunta. Como ya que he contado mi compañera Almudena, tienes 10-15 minutos un poco para también presentar tu trabajo y también para explicar un poco tu visión, tu compromiso político y un poco tu experiencia de lo que ha sido tu participación en la COP, ¿no? Entonces, efectivamente, nos gustaría escuchar esto y también, como ya hemos hablado, haciendo hincapié y también destacando sobre todo tu perspectiva como activista de la región MENA, la Middle East and Northern African Region. Yes, thank you so much, and thank you for giving me this space. Muchísimas gracias y gracias por brindarme este espacio para hablar de experiencias y de mi trabajo. Ante todo, esta ha sido mi primer COP. He trabajado en el pasado en organizaciones que apoyaban la COP, entonces enviaba a delegados para participar y negociar y los formábamos para que participaran en las distintas negociaciones. Esta vez tuve la ocasión de estar simplemente la primera semana. La primera semana, como dijo Adriana, fue bastante lenta. Solo se notó pues, el entusiasmo de la Plataforma de Acción por el Género. Estuve en distintas reuniones oficiales y luego salí y pregunté, ¿cómo es que no hay un debate encarnizado sobre lo que está pasando, acalorado? Porque pasan muchas cosas. Y me dijeron, no, tranquila, la primera semana siempre es así y luego las cosas se ponen tensas la segunda. Y Adriana acaba de confirmar que sí, que hubo un retraso. También un día hubo una cuestión que confirma pues, que al principio perdimos un poco de tiempo en cuanto a ponernos contundentes en lo que decíamos. Yo quiero decir que como mujer de Oriente Medio, activa en el movimiento feminista de la región, durante muchos años me interesé a nivel personal por el tema de la justicia climática en el debate y estaba decepcionada porque pocas activistas feministas de la región se implicaban. Entonces, cuando vi que se empezó a hablar del reto del clima como reto importante, inspirado por los foros de igualdad de generación y también por las exigencias de América Latina y de otras feministas del resto del mundo, fue entonces cuando se decidió que el clima será un tema a enfocar. Y entonces fue cuando algunas mujeres de la región empezaron a centrarse en este tema. Y una característica de los movimientos feministas en la región árabe es que hay algunas activistas ecológicas que son mujeres, pero no necesariamente con perspectiva de género. Y por otra parte, hay activistas como yo que pueden estar interesadas, pero no necesariamente activas. Y entonces
En Oxfam lo que hicimos fue iniciar un debate sobre lo que supone esto para nosotros. Ahora, sobre todo que la COP27 se celebraba en la región MENA, una región caracterizada por muchas contradicciones y muchas cuestiones políticas distintas. Tenemos el reto muy directo del cambio climático. Los países más áridos del mundo, muchísima desigualdad, mucha pobreza, pérdida de medios de subsistencia. Y en cuanto a desigualdad de género, somos de las regiones peores. Tenemos una escasez de agua grave, degradación de los recursos naturales. La región está lidiando con tantísimos retos debidos al cambio climático y, en cambio, no es un tema prioritario en la agenda. Entonces hablé con feministas de la región, hicimos un estudio de investigación con una organización sueca colaboradora y entonces nos dirigimos a las organizaciones de derechos de las mujeres para ver por qué no se implicaban. Y nos dieron muchas razones. Algunas se debían al nivel de implicación, al nivel de conocimientos y a la conexión que se veía entre sus retos cotidianos, o sea, la violencia de género, la pobreza de género. En cuanto a los derechos de salud y sexual y derechos sexuales y reproductivos, pues somos las regiones peores. A menudo se han utilizado, se ha planteado el control de la fertilidad, de los nacimientos, como planteamiento para prevenir el cambio climático y eso es erróneo. Entonces se victimiza mucho en la región si a las personas que hablan de su sexualidad o de su identidad sexual. Entonces, con esos retos cotidianos, ¿cómo sales a hablarle a la gente de algo que le parece muy abstracto, lo del cambio climático? Tuve una conversación muy seria con una colega, una activista feminista impresionante, joven. Le hablé del cambio climático y me dijo, oye, tú nos estás trayendo aquí la agenda occidental, tenemos que lidiar con con la violencia de género y la pobreza. Y yo dije, sí, pero es que esto también contribuye, y las causas son las mismas, es el capitalismo machista el que contribuye a todo esto y costó mucho hacérselo entender. Entonces, estoy muy satisfecha. En el último año pudimos crear una pequeña coalición de ONGs feministas que, por desgracia, no estuvieron representadas en la COP27. Adriana, lo que señalaste es absolutamente cierto. Como mujer de la región todavía lo noto más. Al hablar con mujeres jóvenes de la conferencia, el 50% de los participantes no son activistas ecologistas, son fuerzas de seguridad, son espías, son gente que está ahí para grabar y hacer fotos de lo que hace y dice la gente. Entonces, las activistas feministas que lograron iniciar esa conversación y empezar a conectar con las coaliciones africanas de feministas, no estuvieron, no estuvieron por distintos motivos. Por una parte, no poder sufragarse el coste del hotel, de la inscripción y de los vuelos. Y por otra parte, porque no se les permitió. Muchas no consiguieron acreditación de ningún tipo. Las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes en muchos casos eran ONGs mucho más cercanas a los gobiernos, las llamamos ONGs gubernamentales, ONGs. Y lo que hacían era intervenir en apoyo de los gobiernos en lugar de formulando exigencias y peticiones y demandas. Como las demás organizaciones de la sociedad civil que asistieron a la COP27, a nosotras también se nos advirtió acerca de los problemas de seguridad y a estar pendientes de lo que pasa y de lo que sucede. Dicho esto, sí lograron estar representadas algunas voces. Una de ellas, la hermana de Albert Fattah,
que bromeábamos que era la persona a quien no se podía mencionar, a la que no se podía nombrar. No se podía nombrar, pero estaba su hermana con una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas y logró hablar de los derechos humanos y cómo se conectan con la justicia climática y el cambio climático. Dicho esto, los derechos sexuales y reproductivos se consideran parte de ese espacio. Ese es otro reto. Normalmente no se contemplan como derechos directamente relacionados con el cambio climático y esto no es así. Donde vivo yo hay escasez de agua, hay desplazamientos, hay personas desplazadas y refugiadas debido a problemas hidrológicos, con lo cual hay muchas mujeres en desplazamiento interno o bien situación de refugiadas que están lidiando con los problemas de derechos sexuales y reproductivos y que no tienen acceso alguno a los kits de dignidad básica o a lo que se necesita para las necesidades básicas de derechos sexuales y reproductivos. Oxfam ha aprobado un informe reciente sobre el papel de la austeridad, que es la otra cara del cambio climático y de los retos a los que se enfrenta la gente. Nuestras colegas y socios del Líbano dijeron que había mujeres que no se podían permitir cambiar las compresas por falta de acceso a agua, por falta de recursos. Entonces, todo eso tiene repercusiones para la salud y para su capacidad de vivir con dignidad y ejercer sus derechos. Ya he dicho antes que en esta región tenemos muchos retos, pero aparte de eso, también tenemos a los países que más se benefician del uso de los combustibles fósiles y son los que tienen la posibilidad de aportar ayuda humanitaria y al mismo tiempo de subvencionar acciones militares y exportación de armas. Entonces es una situación muy compleja. Esos mismos países son también los más agresivos en cuanto, por una parte, a los derechos de las mujeres y en cuanto a la igualdad de género en la región. Antes de asistir a la COP27, organizamos una reunión preparatoria porque sabíamos que las activistas y socias feministas de la región no podrían estar presentes. Se estuvo 3 días hablando de sus demandas y de lo que quisieran pedir a la COP. La mayoría de esas demandas iban centradas en la participación. Y aquí no me refiero a la participación física, al hecho de estar presente en la COP, sino la participación en todas las actividades relativas al clima, incluida pues la formulación de los objetivos desde los MDMC, de las prioridades que se fijan y se forjan en el discurso feminista. Mucha falta de conocimientos técnicos, de saber cómo estar incluidas. Se ha visto siempre el cambio climático como un tema muy técnico y no conectado con los aspectos de las realidades cotidianas de las mujeres. Entonces, esa conexión que se requiere pasa por la mitigación y la adaptación y el 1,5. Esa conexión no se percibe, no se siente. Entonces falta información, eh, conocimiento de los términos técnicos y detección de los vínculos que hay. Entonces hablo de la participación en el activismo, participación en la sociedad civil y participación a nivel de conocimientos. Francamente, me reuní con algunas delegadas oficiales que eran mujeres de países árabes, pero eran o secretarias o mujeres que ayudaban a las tareas administrativas de la delegación. Pocas de ellas eran expertas. Y si eran expertas pues en agua.
o en energías renovables, pero ninguna tenía una perspectiva de género, una visión de género, una óptica de género, y no estaba por la labor de poner los temas de las mujeres en la mesa. Estando allí, estuvimos negociando la revisión a medio plazo del Plan de Acción de Género. Ahí hubo oscilaciones, pero una cosa notable, y aquí hablo de cuestiones de seguridad en la conferencia, una de esas reuniones informales que se celebró fue una reunión con mucho ruido y muchas distracciones, lo que impidió celebrar la reunión en esa sala, porque no se podía ni hablar. Y entonces hubo que salir de la sala y hubo que abandonar esa reunión informal. Entonces, cuando se habla de temas sensibles entre mujeres, temas relacionados con las causas de la mujer y las prioridades de las mujeres, o bien nadie escucha, o no se nos da un espacio en la mesa, o incluso cuando estamos a la mesa no se consideran las cuestiones de la mujer como cuestiones de derechos humanos que merecen ser escuchadas y planteadas. Y por ello no es sorprendente que la revisión del Plan de Acción de Género no tuviera en cuenta los derechos sexuales y reproductivos, en definitiva, y no tuviera en cuenta los motivos reales de la ausencia de las mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático. No hay presencia de las mujeres en cuanto a promover una agenda feminista de cara al futuro. Otra cosa más que quería mencionar, en esta región las mujeres no se sientan a la mesa y al mismo tiempo lidian con muchas capas de opresión. La interseccionalidad de los problemas y retos está ahí. No están muy representadas en los gobiernos ni tampoco en el mercado laboral. No hay reconocimiento de su trabajo de cuidados sin remunerar y por lo tanto están más desaventajadas debido al cambio climático y son a quien menos se escucha cuando se trata de soluciones a ese cambio. Tengo aquí algunas cifras de un estudio que llevamos a cabo para intentar entender lo que sucede en la región. Hay indicios de que mujeres y niños tienen una probabilidad 14 veces mayor de morir en desastres naturales, en catástrofes naturales, que los hombres. Y las personas y las mujeres están desproporcionadamente afectadas por los problemas de cambio climático. La escasez de agua también se relacionan con la desigualdad de trato a las mujeres y el paro femenino. Entonces, puedo decir, partiendo de la experiencia de este año, no solo de la COP27, es que hemos procurado, teniendo en cuenta, hemos visto que hay interés por participar, hay interés por conectar con mujeres del resto del mundo. Hubo mucho interés por la conexión en particular con las redes de feministas africanas, lo detecté en la COP, pero por falta de representación y por falta de participación en esta COP, pues eso fue una limitación. Pero cuando hablemos en la siguiente ronda, pues hablaré de lo que se necesita, de las posibilidades, de qué se puede hacer para que se oigan, se escuchen las voces de las mujeres de la región, para que las mujeres no se sientan intimidadas a la hora de estar ubicadas en ciertas posiciones o en delegaciones oficiales o en situaciones de participación, y ver qué se puede hacer para que los problemas reales, como el de esa mujer obispo, esa obispa de Nigeria con la que coincidí al volar a Sharm el Sheikh, me dijo, es que yo me he sufragado los gastos, aunque fuera caro, porque mi iglesia se está ahogando y vi que la solución no estaba en mi comunidad local. Yo tenía que viajar para hacer oír las voces de mi comunidad en esta región para que sean escuchadas. Esta es la realidad.
y espero que la próxima vez podamos comunicar, por ejemplo, las voces de las mujeres de la Franja de Gaza que han perdido la cosecha de patata debido al cambio climático, las mujeres desplazadas por falta de agua, las mujeres de Yemen que tienen problemas porque no pueden acceder ni a agua ni a ni a madera para quemar. Bueno, a ver en la segunda ronda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hadil, por todo, por tu comentario. Muchas gracias también por tu introspección un poco al funcionamiento y al contexto de la sociedad civil en la región y un poco a las dificultades que os encontráis. También por traer casos casi personales o ejemplos concretos que creo que también sirven mucho para ilustrar determinadas, un poco los puntos que estás haciendo. La verdad es que tu intervención ha sido bastante compleja y se han remarcado muchas cosas que son muy interesantes. Y creo que efectivamente hay algunas cosillas que también vamos a dejar para la segunda cuestión, porque vamos un poquito justos de tiempo. Entonces voy a pasar ya a Jacobo y ya seguimos hablando un poquito de estos temas a posteriori. Jacobo, un poco en la misma línea de lo que hemos estado preguntando al resto de panelistas, nos gustaría un poquito que utilizáis 10-15 minutos un poco para contarnos un poco qué hacéis desde, bueno, cuál es un poco qué hacéis desde tu trabajo y también, pues también desde tu perspectiva, ¿no? Un poco que nos explicases un poco cómo ha ido la COP y un poquito un resumen y cómo un poco cómo lo has visto, ¿no? Sí, pues muchas gracias y me añado al agradecimiento de las compañeras de Adriana y de Hadil por esta invitación. Creo que es estupendo que tengamos espacios donde podamos hablar con compañeras que están en luchas paralelas y al mismo tiempo comunes. Y además está bien porque nos obliga un poco a salirnos del lenguaje a veces excesivamente técnico, ¿no? Y empezamos a hablar de COP, de COP27 y sin poder llegar muy bien a explicar incluso de qué se trata, ¿no? Igual para las que no estáis tan acostumbradas a estos procesos de lo que son las conferencias de las partes, es un sistema relativamente complejo porque en realidad es una conferencia de partes donde se están haciendo seguimiento a 3 acuerdos internacionales, a Río, a Kioto y a París, imaginaros, dentro de los acuerdos internacionales que se han hecho para la lucha contra el cambio climático. Entonces son eventos que ocurren cada año. Decía Adriana, y el año que viene va a ser peor. Bueno, el año que viene es en Dubái, para que veáis, en los Emiratos Árabes. Entonces, es un sistema que se va haciendo en rotación por regiones de Naciones Unidas. El año que viene le toca a los países árabes y en este caso le tocaba a los Emiratos. Y este año, por cierto, era una conferencia africana, aunque geográficamente ni siquiera ha sido en el continente africano porque ha sido en la península del Sinaí, que es incluso Asia, pero Egipto es país de África y decidió llevarlo a este lugar. Estas conferencias cada vez van ganando más expectación, a nivel comunicativo. Y ahora hablaremos de ello. Creo que está muy bien que la ganen porque hay un gran movimiento de acción internacional, de movimiento social que está intentando llamar la atención para que no pasen de alguna manera desapercibidas. Pero al mismo tiempo generan, y lo veréis en los medios de comunicación, pues siempre estos picos de esperanza y de luego de decepción, ¿no? Es decir, ¿qué se ha conseguido en la COP, ¿no? La gente, compañeras, amigos, que me preguntan, bueno, ¿y qué? ¿Se ha conseguido algo? Y la respuesta siempre tiene que ser, pues se ha conseguido poco. Son 2 semanas, como estaban comentando Adriana y Hadil, donde se reúnen... este año ha sido menos, este año ha sido 35.000 personas, imaginaros, ¿no? 35.000 personas donde van grupos o equipos, delegaciones de países con sus negociadores, que son las partes que están negociando, y luego pues infinidad de observadores. Ahora hablaremos también de ellos, de lobbies con muchos intereses, por ejemplo, en la industria del petróleo y del gas, donde van muchos medios de comunicación, donde va muchísima gente, de alguna manera, a tratar de incidir en estos procesos de negociación. Pero al final, para que os hagáis una idea, es una feria. Es una feria internacional donde sí que es verdad que hay una serie de salas,
en algunos lugares donde se negocia sin acceso de ningún tipo de observador y a veces se nos acepta que vayamos los observadores y las observadoras, y luego la mayoría de las personas que participan ni entran en estas salas porque lo que están es en los diferentes stands de representaciones de países, de compañías, es la feria del cambio climático. Entonces, claro, en esa feria del cambio climático se crea la expectativa de que, bueno, se va a solucionar lo del cambio climático. ¿Cómo vamos a solucionar lo del cambio climático? Bueno, lo del cambio climático es fruto de pues, un sistema, ¿no? donde el crecimiento sin límites pues que está fomentado por el liberalismo, donde solamente se entiende que se avanza si se crece y se está terminando con el planeta, donde está basado en unas relaciones de poder construidas sobre el patriarcado, sobre el racismo, sobre el colonialismo, donde se fomentan, dijéramos, las relaciones desiguales. Todas las cuestiones que estamos hablando y la pregunta es, ¿y no lo habéis solucionado en 2 semanas? Bueno, pues es difícil solucionarlo en 2 semanas, ¿no? Entonces, está bien que utilizamos estos eventos para llamar la atención sobre algunos de los elementos y Adriana y Jadid ya los han traído a la mesa, yo ahora comentaré algunos otros, pero creo que es importante que primero toda la lucha colectiva contra esta desigualdad, esta injusticia que está generando, entre otras cosas, la crisis climática, pero también está generando pues, las diferentes violencias sobre mujeres, que es todo el tipo, que de alguna manera entendamos que tiene que ser una lucha conjunta y a lo largo de los diferentes procesos de negociación y a veces desde lo micro y a veces desde lo macro. Por lo cual es importante estar en las COPs, pero es importante también relativizar las COPs desde mi punto de vista. En esta COP en concreto era gracioso porque se llamaba, esta es la COP de la implementación. No nos digáis que tomamos grandes decisiones porque no podemos tomar decisiones cada año, sino que vamos a ver cómo las decisiones que hemos tomado en años anteriores vamos a hablar sobre la implementación. Bueno, una pequeña historia de Victoria y luego Adriana va a incidir, ya os lo ha explicado, es toda la historia en torno a daños y pérdidas, que solamente para enfatizar una cuestión más, aquí había una cuestión fundamental y era una cuestión de justicia. Es, como ha dicho Adriana, es el reconocimiento por parte de los países ricos, por parte de las empresas ricas, de que se han enriquecido, no ahora se están enriqueciendo, pero se han enriquecido históricamente a partir de generar una crisis climática que ya viven cientos de miles de personas, millones de personas en países que no pueden hacer frente, que están en primera línea, que están sufriendo esta crisis climática, ¿no? Entonces, este concepto de compensación, tenéis que compensarnos por el daño causado, es algo que se ha reconocido, lo trajo la primera vez que lo trajo al ámbito internacional fue Vanuatu, hace 31 años. Como país dijo en una conferencia internacional, ya estamos sufriendo los daños, nos tenéis que compensar. Bueno, ahora siempre con esta diplomacia no ha habido este reconocimiento en el lenguaje que es compensación, pero el caso que se haya abierto un fondo ya es un reconocimiento de que existe. Ahora veremos cómo se desarrolla, que es otra cuestión importante. Otra cuestión que ha ocurrido en esta, bueno, las voy uniendo todas, ¿no? Decía los observadores y la presión de la sociedad civil a nivel internacional. Como han comentado mis compañeras, con muchísimas restricciones en esta COP, ahora haré un comentario, pero con muchísimas restricciones en esta COP, pero sí que es verdad que yo creo que la presión internacional de sociedad civil está consiguiendo que se empiecen a tomar medidas serias para luchar contra esta crisis climática. Y yo creo que la victoria, el giro que ha dado toda la cuestión, por ejemplo, de daños y pérdidas en los 2 últimos años, tenemos que congratularnos que una parte de ella ha sido gracias a el movimiento importante de sociedad civil. Eso al mismo tiempo, siempre hago un pro y hago un contra. Al mismo tiempo, ocurre que cuando crees que la sociedad civil está haciendo mucho ruido, ves y que se consiguen cosas, al mismo tiempo ves que grandes decisiones, grandes bolsas de dinero, grandes decisiones en torno, por ejemplo, al número de gigatoneladas que se tienen de emisiones de CO2 que se tienen que descender, que al final esas decisiones se toman en grupos muy pequeños
en grupos donde quedan excluidos la mayoría de los países y en grupos donde seguramente no solamente hay países, sino que hay grupos de presión. Y eso no nos podemos llevar a engaño y vemos que en las negociaciones de último minuto ves cambios de líneas que parecen en el comunicado que se hace al final, en el acuerdo que se hace al final, ves cambios de líneas que parecen sutiles, pero en realidad lo que estás viendo ahí es decisiones sobre millones, miles de millones de euros, de dólares, con beneficios para seguir contribuyendo pues, a la crisis climática, a esta desigualdad, etc. Pero aún así, o sea, no quiero ser de alguna manera naif, pero creo que la sociedad civil está ganando espacio y bueno, y estamos en la lucha. Otra de las cuestiones fundamentales bueno, que ha habido en esta COP es, como hemos dicho, en daños y pérdidas ha habido un reconocimiento de que es necesario pagar el financiamiento, pero hay un problema que es superior, que es lo que está causando esta crisis, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. No ha habido ningún mensaje claro sobre cómo se tiene que, de alguna manera, apretar el acelerador para reducir, para llegar al objetivo que se acordó en París de no superar 1,5 grados de calentamiento global. Incluso cada vez es más aceptado, diría, por parte ya de muchísimos actores relevantes, que se va a superar el 1,5 grados y que sería bueno empezar a reconocerlo en los textos, en los compromisos, en los objetivos que se va poniendo. En el lenguaje de esta COP todavía se ha conseguido salvar en el acuerdo final el lenguaje sobre el 1,5 grados, es decir, las partes se siguen comprometiendo a cumplir los acuerdos de París en torno al calentamiento global, pero al mismo tiempo hay una falta de credibilidad en torno al mismo bastante grande. Particularmente se está perdiendo una cuestión que es crucial, que es todo el tema de poner ya fechas clave a la salida de los combustibles fósiles, a la salida del uso de combustibles fósiles, que es el factor principal del calentamiento global. Todavía, para que os hagáis una idea, bueno, siempre estamos utilizando este dato durante estos días, es difícil que se consiga que se llegue a un acuerdo sobre pedirle a las compañías petrolíferas y de gas que pongan una fecha para finalizar con sus extracciones, cuando hay 638 grupos de presión, de lobby de estas compañías pululando en la COP, ¿no? Entonces, imaginaros, nosotros nos creemos muy fuertes y gritamos todo lo que podemos y metemos todos los colores que podemos en nuestros gritos para tratar de ser escuchados, pero a estos grupos no se les veía y han conseguido una cosa fundamental, que es que no haya ningún tipo de compromiso al proceso de salida del gas y del petróleo. Sí está habiendo ya, hay un acuerdo y se ratificó el que se hizo el año pasado en Glasgow de salida del carbón, que es uno de los más contaminantes, pero ya prácticamente ninguna economía o quedan pocas construidas sobre. India era la más preocupante sobre el carbón y ahora India ya lo ha aceptado, pero India de alguna manera ha redoblado la apuesta y ha dicho pues ahora todos los combustibles fósiles y ahí los países no se han comprometido. Entonces, bueno, es algo realmente preocupante que nos haya llegado a este acuerdo y lo podemos expresar de diferentes maneras, pero al final los estudios, o sea, no hay dudas sobre la ciencia, los estudios hablan de lo que se llama un presupuesto global de carbono, es decir, la cantidad de gigatoneladas que se pueden emitir a la atmósfera para que no se supere este 1,5 grados y la cuenta atrás sigue estando y ahora quedan 8 años. A los ritmos actuales de emisiones, si en 8 años seguimos, no se ha hecho una curva descendente absoluta, pues superaremos ese 1,5 grados con todas las consecuencias que tiene. Pues yo creo que Hadid lo expresaba muy bien, ¿no? Ya existen pues con las mujeres de Yemen, con las mujeres de Gaza, bueno, o también Adriana, ¿no? En Centroamérica, en Costa Rica. Un último comentario que quería hacer es también el lenguaje fuerte que están ganando lo que llamamos las soluciones falsas, ¿no? o el greenwashing, o el lavado verde, o el ecopostureo, como queramos llamarlo, ¿no? Es decir, a nivel global,
estos grupos a los que hacía al principio mención Almudena, de alguna manera que son los mismos grupos que dirigen el mensaje de odio hacia diversidades sexuales, son los grupos que también han dirigido el negacionismo durante décadas. El negacionismo ahora ya tiene poco mercado, pero entonces si la siguiente fase es la fase de las soluciones falsas, es decir, no tenemos que cambiar nada en nuestro sistema productivo, no tenemos que cambiar nada en nuestro sistema de poder, no tenemos que cambiar nada en nuestro sistema de opresiones, pero vamos a conseguir sistemas de captura de carbono, vamos a plantar árboles, hay posibilidades tecnológicas que las vamos a desarrollar de la nada en los próximos años y no va a hacer falta que reduzcamos drásticamente las emisiones, sino que vamos a solucionarlo de manera técnica. Es un pequeño párrafo al final, pero había un grupo de expertos, una vez más, alarmando sobre, en el informe final hay un grupo de expertos diciendo alarmando sobre la proliferación de soluciones falsas. Está en la resolución final de esta COP, pero parece que de momento no está cuajando, ¿no? Para que os hagáis una idea, nosotros, por ejemplo, para la COP del año anterior, pero sigue siendo válido, cogimos solamente las 8 empresas petrolíferas más grandes del mundo. Tienen la indecencia o han tenido la indecencia durante el año pasado de decir para el año 2030, para el año 2040, para el año 2050 vamos a ser lo que dicen neutros en emisiones de carbono, es decir, todo lo que vamos a emitir vamos a ser capaces de compensarlo, ¿no? No hablan, por supuesto, de cuál es su plan de reducción de emisiones, por lo cual ¿qué es lo que ocurre? Que asumimos que si no hay una reducción de emisiones drásticas, todo eso tendría que ser de alguna manera capturado en forma de bosques, de diferentes sistemas que hay de captura. Solamente con esas 8 compañías haría falta una superficie similar al tamaño prácticamente de medio Asia, de 5 Indias, ¿no? de 4 veces Europa, para que nos hagamos la idea. Entonces, es imposible, es decir, solamente cogiendo esas. Entonces, para que nos hagamos una idea. No quiero terminar sin enfatizar lo que ya han dicho las compañeras sobre la situación drástica que hay de derechos humanos, en este caso en Egipto, que es el país que decidió acoger esta cumbre, que decidió que tiene 60.000 presos políticos, que Al-Fatah, como decía Hadil, es uno de ellos que ha estado en huelga de hambre, que está en huelga de hambre y que ha estado a punto de morir durante la COP y donde no se nos lo permitía ni nombrarlo. Y en esa situación drástica, que creo que han descrito mucho mejor ellas, nos hemos visto abogados a hacer esta COP y muy similar será la de años siguientes. Tienes países como Egipto que de alguna manera dicen esta es la cumbre africana. Ha habido mucha crítica por parte de África subsahariana en cómo han podido participar, donde Egipto dice, bueno, se ha apuntado como medalla a ser la cumbre donde han conseguido que daños y pérdidas de alguna manera había mucha insistencia en poner esto en la agenda para que no se hablasen de otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, así hemos estado y por desgracia para nuestra propia crítica nos iremos de allí y nos hemos ido allí y poco estamos haciendo por los derechos humanos en Egipto. Yo ahora mismo no sé cómo está Al-Fatah y no sé si podré seguirlo en los próximos semanas, ¿no? Entonces es así de duro. Vamos allí 35.000 personas con todas las restricciones que ha explicado Hadil, con todas las restricciones que ha explicado Adriana. Luchamos como podemos, bueno, algunas de nosotros, otros no tanto. Otros consiguen objetivos como que no se reduzca por ejemplo, las emisiones de CO2, pero al mismo tiempo nos encontramos en una serie de cumbres donde se pueden conseguir pequeñas victorias, donde se puede hacer mucho ruido, donde creo que la sociedad civil de alguna manera va ganando espacio, pero donde estamos todavía lejos de encontrar algo cercano a una solución. Muchísimas gracias, Jacobo. Hay muchos puntos que podría destacar de tu intervención. O sea, me gustan mucho también estos insights un poco más pragmáticos de lo que explicabas al principio de la intervención, ¿no? Un poco de lo que es la participación en la COP y de lo que es la COP a nivel un poco pragmático. También por hablarnos un poco de victorias, que aunque sean relativas y en muchos casos ven acompañadas también de muchas contras, también es interesante también escucharlas.
también por destacar un poco lo que decías, ¿no? La presencia de que has dicho casi 600 lobbies en contra, ¿no? En la COP, que en estos espacios, que es también empalma un poco con lo que mencionábamos antes con Adriana, ¿no? Que es algo, una situación que también nos encontramos muchas veces las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? También muy interesante la cuestión de las falsas soluciones y cómo destacabas casi el carácter interseccional de esta gente, que es la misma gente que después pues tiene discursos de odio contra, y también que es una tendencia que también hemos podido ¿no? comprobar nosotras, ¿no? Y bueno, y también vamos a pasar con la segunda ronda de preguntas, que voy a pasarle el turno a Almudena. Antes de nada, por eso, nos queda poquito tiempo de webinar, nos quedan como 25 minutos, entonces os voy a pedir que si podemos acelerar un poquito, sé que no es bonito, pero porque si no nos pasamos el tiempo, nos lo comemos. Y sin más, le paso el turno a mi compañera Almudena. Gracias, Unai. Pues sí, nos estamos comiendo el tiempo de una manera bastante sorprendente, pero bueno, todas vuestras intervenciones son muy interesantes, la verdad. Y bueno, lo que queremos es seguir profundizando. Sí os vamos a pedir, por favor, que en vez de 15 minutos la podáis acotar a entre 8 minutitos, 10. Y entonces vamos a darle la palabra otra vez a Adriana para que esta vez sí pueda profundizar y de una manera más concreta sobre todo lo que es los undamage. Y también es un compromiso, porque es poneros en un compromiso, pediros que hagáis como una llamada a la acción, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder, o sea, que no se vuelva a repetir o mejorar los resultados, o qué va a ocurrir de aquí a la siguiente COP? ¿Qué es lo que podemos hacer en los movimientos sociales para poder poner fin ya a esta crisis climática? Entonces, Adriana, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Almudena. Yo voy a ser como bien puntual para respetar el tiempo, pero sí quiero recalcar una cosa, que es como para entender el texto, ¿verdad?, de la negociación, enfocada en daños y pérdidas. Lo que dice el texto es que es urgente e inmediata la necesidad de fuentes de financiamiento nuevas, adicionales y adecuadas para asistir a países en desarrollo, particularmente vulnerables, para responder a pérdidas y daños económicos y no económicos. Ahí explicando un par de términos. Pérdidas y daños económicos son, por ejemplo, infraestructura, son las cosas que yo puedo medir económicamente, digamos. Y no económicos es, por ejemplo, el tema de movilidad humana o migración, el tema de la salud mental, el tema de, en general, la cultura, ¿verdad? Que son estas cosas que no son tan fáciles de medir económicamente. Y quería hacer referencia al texto porque también eso me lleva a una reflexión, ¿verdad? Estamos creando este mecanismo sobre daños y pérdidas que sí es un gran win para el sur global, pero ¿a qué se refieren con países particularmente vulnerables? Países, o sea, ¿quién va a definir como estos términos? También se habla de un fondo de daños y pérdidas y se habla de un mecanismo de financiamiento. Como les contaba en la primera etapa, esto es una billetera vacía. No nos han dicho de dónde van a venir esos fondos, no nos han dicho a cuál le van a dar más fuerza, si al fondo o al mecanismo, porque se entienden de manera distinta. Además de eso, hay que conceptualizar, adecuadamente todos estos elementos de justicia climática, ¿verdad? Porque en algún momento la discusión era, bueno, vamos a hablar de daños y pérdidas, pero ¿cómo miden ustedes las pérdidas culturales? Y nosotros como países del sur global, ok, queremos medir, pero ¿de dónde sacamos los recursos? Aparte, cuando tenés una emergencia climática, estás respondiendo a la emergencia. Ya luego te pones a ver, ok, cuántas fuentes, cuántas casas se vieron afectadas. Pero el tema de salud mental es algo que se va viendo con el tiempo y que tenés que ir discutiendo. Igual el tema de la movilidad y de la migración. Entonces, sí, tenemos un gane en el tema de que se va a crear un mecanismo, pero todavía nos falta definir muchas cosas y algo que nos hemos cuestionado nosotros también como ONGs, como, ok, ahora tenemos que entender sobre mecanismos de financiamiento y tenemos que aprender el tema lo más rápido posible para poder estar en la discusión, para poder darle seguimiento y para poder empujarla también en la dirección correcta, para que el tema de justicia climática, para que el tema de derechos humanos no quede por fuera de estas negociaciones y de estos acuerdos a los que se va a llegar. La otra cosa es que, bueno, el fondo puede terminar enterrado. ¿Y por qué digo esto? Porque puede pasar que duremos 30 años más
en un estire y encoge de qué significa cada término, qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Que primero se hablaba de minimizar, de advert, o sea, se usaban como diferentes términos hasta que ya se llegó a la decisión de que, ok, se iba a hablar de afrontar daños y pérdidas. Pero siempre en estas palabras lo que hacen los países del norte global es bloquear la discusión para que no se llegue a un acuerdo y para que no se llegue a resultados. Puede perder prioridad si surge alguna otra cosa. Y puede pasar que nunca recibamos fondos, ¿verdad? Que siempre nos quedemos con esta billetera vacía. Entonces, es importante también cuestionarnos, bueno, ¿dónde van a venir estos recursos? Porque habla de recursos nuevos, ¿verdad? Y puede ser impuestos a las grandes empresas petroleras o puede ser finanzas privadas, ¿verdad? Recursos privados que pueden venir con condiciones, que también es algo que tenemos que cuestionarnos, porque nosotros desde el sur global no queremos más créditos. Los créditos al final nos hacen entrar en un ciclo de endeudamiento. No queremos seguros. ¿Por qué no queremos seguros? Porque ¿por qué yo tengo que asegurar mi casa ante un evento climático del que no soy responsable? Y ese seguro que va a cubrir únicamente si se lleva el techo de mi casa o va a cubrir si yo pierdo mi casa y pierdo mi territorio. Entonces, son ese tipo de cuestionamientos los que nos estamos haciendo y creo que es importante como que lo tengamos súper presente. Y la otra cosa que quería recalcar es que la creación del fondo sí es un gran avance, pero seguimos sin responder a las grandes preguntas que también Jacobo mencionaba sobre nuestro modelo de desarrollo, sobre el capitalismo, sobre las desigualdades, ¿verdad? Porque en la meta de 1.5 ya se ha demostrado, el IPCC lo ha demostrado, que 1.5 de calentamiento global no va a hacer que tengamos menos daños y pérdidas, más bien ya nos pone en una condición mucho más riesgosa de la que ya nos encontramos. Entonces nuestra meta no debería ser 1.5 y creo que no debería ser ni siquiera un tema de negociación, debería ser un acuerdo al que lleguemos, porque al final no solo va a ser el sur global el que se va a ver impactado, van a ser todos los países, lo vimos en Alemania. Entonces creo que es importante ir tomando como... Y este es mi llamado a la acción, ¿verdad? Que no debería ser una lucha únicamente de nosotros como sur global, que estamos viéndonos impactados ya. O sea, como mientras estábamos en la COP, en la ciudad donde viven mis papás, habían inundaciones y nos mandaban videos donde los carros, los automóviles iban flotando carretera abajo en el centro de la ciudad. Entonces, no es algo de lo que tenemos que preguntarnos si nos va a afectar. Ya nos está afectando y ya tenemos toda responsabilidad. Tenemos que empezar a cuestionarnos nuestro modelo de desarrollo, nuestro modelo productivo y tenemos que empezar a ser responsables, porque en el Acuerdo de París se habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Centroamérica, Latinoamérica tiene responsabilidad del cambio climático, pero nosotros en Centroamérica emitimos el 0.02% de los gases de efecto invernadero. Pero Estados Unidos, Europa son los grandes emisores y tienen que asumir responsabilidad de acuerdo a lo que han provocado. Entonces, todo empieza desde la sociedad civil, al final, porque nosotros somos los que elegimos a los que toman decisiones y somos los que podemos empujar esa agenda. Tenemos que generar conocimiento, tenemos que generar activismo, tenemos que generar acción, porque nosotros no estamos exigiendo que nos den plata, estamos exigiendo justicia, estamos exigiendo que nuestros derechos se vean respetados, que mis hijos tengan la posibilidad de tener un desarrollo justo, que tengan la posibilidad de vivir en un lugar que les permita vivir bien y que no se vean forzados a migrar. Porque también mucha gente se cuestiona el tema de la migración, pero mucha de la migración es porque ya no tenemos cómo sobrevivir. Nosotros en Centroamérica hicimos un estudio, la gente no tiene que comer, los niños viven en desnutrición crónica. Y no es porque no produzcan, es porque la tierra ya no produce, porque ya no llueve como llovía antes, o porque cuando llueve, llueve demasiado. Y son cosas que desde nuestro espacio de privilegio se nos olvidan. Entonces tenemos como sociedad civil, como personas privilegiadas, empezar a empujar por una agenda, empezar a empujar porque nuestros tomadores de decisión se comprometan realmente a hacer un cambio y se comprometan por no llegar al 1.5, sino de tenerlo antes.
Y estar en estos espacios de negociación es complejo, es costoso y demás. Sí, no necesito estar ahí para hacer incidencia. Desde mi espacio lo puedo hacer, pero no tengo que dejarle la decisión a alguien más. Y creo que ese es el llamado que hacemos nosotros desde la Ruta del Clima y que por eso tratamos de generar conocimiento, investigación, para que la gente tenga las herramientas para exigir desde sus espacios, desde sus comunidades, desde sus contextos, y que no olvidemos que yo estoy en una posición de privilegio, porque gracias a Dios yo no me tengo que preocupar si mañana va a llover y se va a llevar el techo de mi casa, pero sé que a 3 kilómetros de acá hay una comunidad que está en condición de pobreza y de vulnerabilidad, que vive a la par de un río y que apenas llueve, su primera preocupación es si el río se va a salir y se va a llevar su casa. Entonces, tengo que tener presente eso y tengo que luchar por los derechos humanos de todos y todas. Y nuevamente, no dejar a nadie atrás y que no sea solo un tema de discurso, sino que sea un tema de acción. Entonces, creo que me apegué al tiempo que tenía y muchísimas gracias por el espacio. Sí, no, Adriana, genial, ¿no? Y escuchándote, claro, sí, qué importante no poder escucharte, que estés hoy aquí también y que llegue este mensaje a la ciudadanía de Cataluña, que forma parte del norte global, ¿no? Para la responsabilidad que tenemos la Unión Europea, en este caso, máximo responsable junto a Estados Unidos de lo que está ocurriendo, ¿no? Con el cambio climático. Y que empiecen a aceptar esa responsabilidad y actuar desde ella. Y luego también muy rápido, ¿no? Cuando te oigo hablar del mecanismo de financiación, de daños y pérdidas, bueno, a veces ya, pero desde la ignorancia, ¿no? Y de escucharte también, te dan ganas de decir, bueno, reventemos este mecanismo ya y que se acabe la deuda, ¿no? Y que vamos a hacer, sé que es muy difícil, es un poco demagogo con lo que estoy diciendo, pero bueno, también va bien en estos espacios compartirlo con una siente, ¿no? Y entonces, sin robar más tiempo, le paso la palabra a Jadil, también para que en 10 minutos nos puedas comentar, Jadil, puedas profundizar más sobre el Gender Action Plan, qué ha ocurrido con el Gender Action Plan y cuál es tu visión de qué pasa con los derechos sexuales y reproductivos en todos esos instrumentos, en la conferencia de las partes. La palabra es tuya, Jadil. Gracias. All right, thank you so much. Muy bien, muchísimas gracias. Un comentario sobre las pérdidas y daños. Sí puedo, ¿eh? Porque hay cosas que están perdidas y que no se pueden compensar, no hay compensación. ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con el paisaje? Y si queremos compensar, ¿compensar a quién? A los estados-nación existentes que son opresivos, que están secuestrando los derechos de las comunidades, o a las comunidades indígenas, a las personas que habitan el terreno, que son el pueblo verdadero que ha perdido en todo ello. Dicho esto, yo no soy muy optimista. Porque en cuanto a un fondo, me refiero, porque mucha gente los celebró como un éxito, porque bueno, al final los detalles son lo que importan y va a llevar años y años acordar una definición simplemente. Y a su vez, bueno, de hecho, no hemos hablado demasiado de finanzas en este webinario, pero un ejemplo simplemente. Solo el 6% de las necesidades de financiación de la región MENA están satisfechos, digamos, en cuanto a los ODS, y esto pasa en todo el mundo. Así que, aunque exijamos un cambio, no es una realidad o no se está aplicando con la rapidez que nosotros querríamos. ¿El cambio climático es real? Sí, cierto, es real y lo percibe todo el mundo. Está en el viento, en las olas de calor, en las olas de frío, básicamente lo que ha afectado en las últimas semanas. Todo esto son efectos del cambio climático. Pero, ¿la acción la necesitamos? Claro, sin duda que sí. Pero no es la acción durante la COP únicamente, es durante todo el año y además la acción, y esto es uno de los retos principales, el tema es que estamos diseccionando y desconectando las distintas causas subyacentes y las consecuencias
Cuando exigimos justicia climática, a su vez no abordamos suficientemente las causas que acaban desembocando en el cambio climático, con lo cual nuestro activismo tiene que ser integral, exhaustivo. Y este sería mi mensaje principal a los movimientos feministas de la región. Yo digo, cuando lucháis contra el patriarcado, contra el capitalismo, contra el colonialismo, esto forma parte de la agenda de justicia climática. No es solo ese objetivo del 1,5 grados o niveles de mitigación o adaptación o incluso demandas de una mejor financiación o rendición de cuentas. No, es el sistema per se el que tiene que cambiar. El sistema que se responsabilice de las necesidades de la mayoría, porque ahora mismo tal cual está el sistema, está al servicio de la minoría, está al servicio de los ricos, de los benestantes, de los lobbies que hemos mencionado aquí. Hemos visto un aumento del 60% de la presencia de empresas petrolíferas y gasísticas en esta COP. Al final, el evento queda secuestrado por los ricos que tienen un interés en mantener el status quo. Y todo lo que sucedió en esta reunión fue cosmético, superficial, no cambia la narrativa, ni cambia el hecho de que la humanidad debería actuar sabiendo que solo tenemos un hogar y ese hogar está en llamas, está muriendo, en vías de desaparición y estamos juntos en la lucha, pero no estamos juntos en salvar ese hogar único que tenemos. Así que no solo se trata de esa comunidad que se ve inundada o, por ejemplo, como país, Pakistán ha tenido que hacer frente a 30.000 millones para reparaciones. No, al final es la historia de nuestro planeta y se trata de nuestro futuro. Y en 4 cuestiones de género, me parece, bueno, aquí voy a utilizar el término interseccionalidad porque viene del discurso feminista. Si no entendemos la interseccionalidad de estas cuestiones de opresión y si no alzamos las voces contra la opresión que afecta a las mujeres, no encontraremos jamás una solución adecuada. Es por ello que para mí la óptica feminista de la justicia climática es fundamental porque es una manera de entender y de pensar y saber que las cosas están interrelacionadas. Y cierto que las soluciones pueden ser muy locales, pero al fin y al cabo la acumulación de soluciones y retos será lo que vaya a salvar este único hogar del que disponemos y que será el hogar de las generaciones futuras. Y la verdad es que no ha habido grandes cambios en el plan de acción de género. En un momento se temía que habría un retroceso, digamos, que el lenguaje sería, bueno, incluso peor que en el texto inicial. No fue totalmente así al final, pero tampoco hubo avances en las demandas. El manifiesto feminista africano precioso y maravilloso que se lanzó al principio de la COP, se lanzó un poco antes de la COP y luego se volvió a relanzar durante la COP y es exactamente eso, el enfoque feminista que necesitamos para la justicia climática. Voy a destacar algunas de las demandas de ese manifiesto. Se trata de las dinámicas de poder. Cuando hablamos de pérdidas y daños, no hay compensación sin que algunos grupos, algunos de los que se están beneficiando hasta ahora, pierdan sus privilegios, porque si se mantiene el status quo para los ricos, para los contaminantes, para las personas que están infligiendo tanto daño al planeta, si mantienen sus privilegios no cambia nada, esto no puede pasar, así que tienen que rescindir parte del poder. Y por eso hablamos de representación, liderazgo y participación. Participación igualitaria, una participación significativa no solo para las mujeres y las niñas, sino para toda la diversidad, las identidades sexuales, las habilidades, el conocimiento y las destrezas no pueden ser el monopolio de algunos grupos. Se habla incluso de algunas soluciones técnicas. Hasta la fecha hay grupos de personas que tienen el monopolio de esto y esta es una de las críticas que se planteó incluso en la plataforma de acción de género.
Entonces decíamos, dadnos un espacio para hablar y presentar como vosotros. Podemos utilizar el mismo lenguaje. Y esto fue una crítica de las feministas del norte y me pareció muy interesante, muy inspirador, porque en muchos casos las activistas feministas del sur, incluyendo de Oriente Medio y del norte de África, pues no han quedado expuestas al mismo nivel de participación, a las mismas conversaciones, no se han sentado en mesas que les haya permitido desarrollar las habilidades y el conocimiento para alzar sus voces. Claro que saben cuáles son sus demandas, pero no saben bien cómo representarlas, cómo reivindicarlas. Entonces, se trata de invertir en un plan de acción de género más integral que incluya el apoyo a los puntos focales nacionales sobre el cambio climático. Esto es muy importante porque podemos pedir una mejor representación en las delegaciones nacionales, pero si no se invierte en esta cuestión para aplicar y supervisar los planes de acción de género, pues no se avanza a nivel nacional, me refiero. También en cuanto a la transición equitativa, quizás tú ya lo sabéis, pero lo voy a mencionar porque me parece muy ilustrativo de lo que debería ser una justicia climática feminista. La transición igualitaria para alejarnos de los combustibles fósiles, la financiación climática, necesitamos una financiación climática flexible, asequible, igualitaria y basada en derechos humanos. Esto es muy importante. No se trata de aliviar ni de, al final, financiar solo pérdidas y daños, sino que se trata de buscar nuevos recursos para la justicia climática. Y luego la agricultura y los derechos del suelo. Las mujeres son la mayoría de las agricultoras en todo el mundo, con lo cual necesitan acceso y control de la tierra y deben tener acceso a medios agrícolas verdes y también a financiación flexible para aplicar la agroecología. Es importantísimo. Luego la tecnología y ahí la transferencia de conocimiento y de pericia tiene que tener lugar. También la interseccionalidad y los vínculos con otros programas de trabajo es muy importante también. Y aquí el interés principal tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y también la integración de la óptica de género en los presupuestos nacionales y también en la reducción del riesgo de desastres, que aborde la violencia de género y que también vele por garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y también la Secretaría tiene unos puntos focales nacionales de derechos sexuales y reproductivos y hay que promover la colaboración con las entidades gubernamentales que trabajan en cambio climático, así como en salud y en derechos sexuales y reproductivos para que se integren en las políticas y programas climáticos nacionales, incluyendo los planes de acción nacional y los ODS. Una frase así me parece que tiene que estar incluida en la revisión del plan de acción de género a nivel internacional. Bueno, pues hasta aquí algunas de las demandas proceden, como digo, de las feministas africanas y del Pacífico. Las demandas de las feministas árabes no se acercan tanto a esto, se centran más en la participación, la transferencia de conocimiento y la necesidad de participar de acciones climáticas a nivel nacional. Así que la aspiración que yo tengo de cara al año que viene, antes de la COP28, bueno, comparto la preocupación. Ya sé que Dubái y Emiratos Árabes Unidos son uno de los países que sobreviven gracias a los combustibles fósiles, con lo cual difícilmente vamos a tener un espacio para exigir la eliminación de los combustibles fósiles y la generación de alternativas. Pero en esta COP, en la COP27, la delegación de Emiratos Árabes Unidos tenía 1.500 participantes, 500 jóvenes, y dijeron que la siguiente COP sería la COP de los jóvenes y las mujeres. Así que bueno, estaremos pendientes. Será interesante y sería maravilloso poder
avanzar en la voz de las mujeres, porque siempre existirá la preocupación de seguir adelante con un discurso tradicional sobre el derecho de las mujeres que refuerce su papel en el ámbito de la reproducción y que no permita ningún tipo de derecho sexual ni reproductivo y que no les dé visibilidad ni se los exija. Así que yo personalmente me comprometo a trabajar en el fomento de la capacidad entre las feministas de la región de cara a la COP28 para alzar la voz de las mujeres, las demandas y para hacer ruido y para facilitar su presencia allí. A diferencia de Egipto, yo sí soy un poco optimista, quizás sí que haya un poco más de espacio de participación. Ya veremos qué pasa. Y es fundamental el trabajar en red entre regiones, entre países, intercambiar conocimientos sobre lo que está pasando. Hay algunas capacidades que se pueden transferir. Esto es algo que nos interesa y que estamos deseosas de trabajar con feministas a nivel internacional para fortalecer nuestra presencia y nuestra voz en las próximas COPs, no solo en la 28. Gracias. Muchísimas gracias, Jadir. Muy importante, ¿no? La presencia de las voces feministas, de los feminismos diversos en las diferentes cumbres y durante las cumbres, ¿no? Los feminismos que han sido capaces de identificar las diferentes opresiones, entrecruzarlas todas y abordar las cosas desde este análisis. Yo creo que también, como tú, que es la justicia climática feminista la que nos está dando las respuestas para poder superar esta crisis y las otras crisis, ¿no? Y ahora hemos llegado al tiempo, pero le vamos a dar un par de minutitos a Jacobo para que cierre él. Jacobo, te agradecemos tu generosidad, te damos 2 minutitos para que puedas cerrar con los mensajes que quieras dar, lo más importante o llamado a la acción, y ya cerraríamos el webinario. Así que adelante, Jacobo, la palabra es tuya. No, para mí es un placer haber usado la mayoría del tiempo ahora con Jadir y con Adriana, incluso escuchando, aprendiendo hasta el último minuto, incluso que Jadir y yo trabajamos juntos, pero saber que tu visión, Jadir, de que la siguiente COP en Dubái puede ser una oportunidad, ¿no? Para lo que dices tú, este espacio de mujeres e incluso de jóvenes. Me acuerdo que lo oí estando en Egipto la semana pasada, hace 2 semanas, que la gente decía, el año que viene quieren instrumentalizar la COP y decir que es para jóvenes. Y de alguna manera, entre personas del norte, de alguna manera añadiendo el prejuicio de diciendo, bueno, ¿cómo van a hacer estos árabes algo ¿no? con jóvenes y con, bueno, pues está muy bien oírlo de una compañera como tú, que veamos y tenemos que trabajar en ello. No, yo solamente decir que bueno, que cuesta mucho ser optimista y yo tampoco trato de vender optimismo en estos procesos y en estas cuestiones quiero decir, de las cumbres climáticas. Hay una cuestión que ya la he dicho, un sistema económico que exclusivamente se basa en el crecimiento, que se mide en el crecimiento, es que es de cajón que el crecimiento de cualquier cosa tiene límites y los límites planetarios pues ya se han alcanzado, ¿no? Entonces eso es bastante claro. Y luego también he hablado del sistema económico, del sistema de poder, creo que es fundamental, pero luego también hay una cuestión bueno, como la causa fundamental de esta crisis o como la causa que de alguna manera alimenta, le da aceite, hace que esta crisis siga funcionando, el sistema, pues, lo que he dicho, racista, patriarcal, y todas las cuestiones que hemos venido hablando, pero hay una cuestión también que es importante que yo creo que el sistema de alguna manera democrático, cortoplacista y que ahora encima incluso da mucho alimento al populismo, ¿no? Es decir, ahora mismo hay que tomar medidas impopulares
con todos nosotros y tenemos que hacer medidas impopulares que en el mejor de los casos tendrán consecuencias positivas en 30, 40 años, como decía Adriana, para sus hijos, para mis hijas, que tendrán. Es decir, una persona en el poder ahora lo más que va a conseguir es que le hagan una estatua en el futuro, porque ni siquiera va a conseguir que le reconozcan, ¿no? en vida. Entonces, eso es una cuestión, o sea, este sistema que en realidad no hablo, como decía Almudena, no ganas de tirarlo a la basura, no conocemos otro mejor, pero este sistema cortoplacista o de políticos y políticas de visión de cortísimo plazo, que lo único que hay en la mesa es renovarse en el cargo y volver a ganar 4 años es absolutamente fatal para cualquier solución como se necesita para esto. Así que nada, 2 minutos como me habías dado y todos sean... Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jacobo. Pues bueno, ya hemos pasado 4 minutos, el tiempo previsto. Antes de despedirnos de todas las personas que habéis estado conectadas desde el principio a fin, daros las gracias por estar ahí. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Luego, como decía Unai, se colgará en las diferentes plataformas, en YouTube, y también lo difundiremos. Pero para cerrar, sí, dar las gracias de corazón a Adriana, a Jadil y a Jacobo. Creo que, bueno, todo el conocimiento que habéis compartido con muchísima generosidad, vuestras reflexiones, vuestras experiencias de vida también, os agradecemos muchísimo. Ha sido muy importante para nosotras. Y bueno, dejamos aquí este segundo webinario y os emplazamos ya para el siguiente, ya en el 2023, a la vuelta de las vacaciones. Y muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Thank you. Shukran, Hari. Just Bye. maybe I can say something about Ala Abdel Quisiera decir una cosa sobre Ala Abdel Fattah. Dejó la huelga el 15 de noviembre, pero sigue encarcelado. Su familia recibió una carta suya que dice que está bien, o sea que, para que lo sepáis, se supone, en principio está bien, pero esperamos que no haga otra huelga de hambre. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Javi, por la información. Un beso a todas. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Bye bye. Ya, muchas gracias también a las traductoras. Nos hemos quedado sin decirlo con el tiempo, pero sí que os habéis quedado, que estáis las dos aún aquí. Ya os lo agradezco yo, disculpad, es que se ha sido todo muy precipitado el cierre, pero muchas gracias también por vuestro trabajo. Creo que ha ido todo muy bien, aparte de... Por favor, perdón. Sí, no te preocupes, las tengo aquí. No pasa nada, no pasa nada. Muchas Sí. gracias a vosotros. Sí, gràcies a vosaltres i bueno, ja ens veurem al pròxim cicle, no sé si amb vosaltres, però igualment de totes formes tenim moltes coses que hem de fer aquests pròxims mesos, aleshores ja suposo que estarem en contacte. Moltes gràcies, Molt Merci, bé, Unai. a tu. Adéu. Encara estem sortint, però bueno. Ja us veig sortint a poc a poc. No, que hi ha 6 persones encara participants. Ah, ostres, és Però veritat. bueno, espero que no sigui greu. Que vagi molt bé, gràcies. Adéu.